Muy bien, bienvenidos nuevamente. Vamos a hablar ahora de los estados financieros básicos. Es decir, yo considero de que el hablar de los estados financieros básicos me permite tener una plataforma conceptual, es decir, la gran mayoría de conceptos fundamentales dentro de la contabilidad están dentro de lo que es el concepto de estados financieros básicos. Ahí tenemos los grandes conceptos fundamentales alrededor de los cuales gira todo lo que podemos hablar de contabilidad en algún momento dado. Entonces, vamos a hablar entonces ahora de los estados financieros básicos y luego nos vamos a ir adentrando en cada uno de ellos, comenzando obviamente por el balance general, que es el más importante de los cuatro, y luego desarrollando cada uno de los demás. Pero en esta presentación primera que tenemos, vamos a hablar de los estados financieros de manera general. Muy bien. ¿Cuál es el propósito? Bueno, dice aquí que el propósito más importante de todo proceso contable es la generación de información adecuada, suficiente y oportuna para que diversos usuarios la utilicen para la toma de decisiones. Quiero aclarar pues que también la información, las presentaciones que yo estoy poniendo acá para la clase, también las voy a compartir con ustedes, es decir, en la parte textual, eso se los voy a enviar. Quizás este día se los voy a enviar de emergencia a través del WhatsApp, porque no tengo el Classroom activado y posteriormente al Classroom estaré subiendo este material, ¿no? Es parte de lo que se les dijo al principio de la información que yo voy a compartir con ustedes. Así que no se preocupe si alguien pues quiere estar copiando todo lo que está aquí y no logra hacerlo, ¿no? Por el tiempo. No se preocupe, yo en su momento les voy a enviar la presentación para que usted la tenga a la mano y pueda copiar todo lo que necesite. Entonces, el propósito de todo proceso contable, ya vamos a hablar más adelante de qué es el proceso contable y todo lo que conlleva. Vamos a ver un ejercicio completo desde que la apertura hasta el cierre de la contabilidad, ¿verdad? Porque a ese enfoque es el que yo me he atenido ya en los últimos años en esta asignatura, a recordar cómo se da todo ese proceso que a veces se nos olvida y tenemos una visión muy fragmentada, o si lo queremos decir en buen salvadoreño, muy pedaceada de lo que es el proceso contable. Entonces aquí lo que yo voy a tratar es de volver a reunificar esas piezas para que volvamos a lo básico y cuál es realmente lo que implica el proceso contable. Esta información debe ser adecuada, de hecho la auditoría busca eso, que la información sea adecuada. Adecuada quiere decir que sea una información útil, o sea, que sea una información buena en el sentido de que sea útil. Pero aparte de buena o pertinente, como también se le llama, debe ser suficiente, porque la información a veces no es suficiente. Es decir, se tiene información buena, pero la información no es suficiente, o sea, hace falta, aunque sea muy buena, pero no es suficiente. Y otra característica básica de la información es que debe ser oportuna. La oportunidad de la información tiene que ver al momento en que esa información llega. Si usted como contador va donde el gerente y le dice, fíjese señor gerente que acabo de terminar de procesar el año 2005, ¿no? En ese año todavía estamos procesando contablemente, en el 2005. Y he descubierto que en el 2005 perdimos $1 millón. ¿Y de qué le sirve ahorita al gerente saber en el 2021 que en el 2005, hace 17 años,
la empresa tuvo una pérdida de $1.000.000. ¿Qué puede hacer la administración al respecto? Nada. Ya no se puede corregir. Entonces, por eso es que la información debe ser oportuna. Debe entregarse cuando debe ser. Entonces, repito, la información debe ser adecuada, ser buena, pues, pertinente, que me sirva de algo, útil. Debe ser suficiente, es decir, de que la cantidad de información, aparte de ser buena, sea suficiente en cantidad. Y oportuna porque la información debe llegar cuando se necesita que llegue. Y no cuando ya la información no nos va a ayudar en nada. Y esta información va dirigida a diversos usuarios y esos usuarios al final la van a tomar o la van a utilizar, perdón, para la toma de decisiones. ¿Qué tipo de decisiones pueden tomar? Bueno, dependerá quiénes son esos usuarios. Ya vamos a hablar de los usuarios. Entre los diferentes usuarios de la información financiera que genera una entidad tenemos los siguientes. Vamos a hablar de estos usuarios. Ahí van a disculpar, pero se me desconfiguró la presentación. Al final, al principio, bueno, todos es un listado, ¿no? El hecho que uno estén más negritos, más grandes, es desconfiguración. No tiene nada que ver que si es más importante o menos. Primero, inversionistas efectivos y potenciales. ¿Quiénes son los inversionistas? Personas que le meten plata a la empresa. No necesariamente los propietarios originales, aunque los inversionistas se convierten en propietarios. Pero en el mundo empresarial moderno, generalmente hay propietarios que son los que pusieron la plata originalmente, los que tuvieron la idea, y luego vienen otras personas posteriormente a invertir dinero en la empresa, pero ya no se les considera propietarios originales, ya son personas que simplemente meten plata, obviamente con la intención de recibir algún tipo de beneficio en el futuro. ¿Por qué dice efectivos y potenciales? Porque los inversionistas efectivos son los que de por sí ya han invertido en la empresa y los inversionistas potenciales son aquellos que no lo han hecho, pero que podrían hacer. ¿Ya? Es decir, debemos convencer tanto a los que ya invirtieron como a los que probablemente lo puedan hacer. Los administradores, la administración de una empresa necesita información financiera. ¿Para qué? Bueno, pero volvamos a lo de los inversionistas. ¿Qué decisiones pueden tomar los inversionistas? Pues sencillo, invertir más, por ejemplo, en la empresa. Mire, la empresa le está yendo bien de acuerdo a la información que nos están brindando, vamos a meterle más plata. O lo contrario, retirar la plata. No, y aquí ya no nos está yendo bien, entonces nos vamos a llevar el dinero para otro lado. Entonces la información financiera para los inversionistas más que todo va orientada a eso, ¿no? Decidir si invertimos más, invertimos menos, no invertimos o sí invertimos. Luego vienen los administradores, los que son los gerentes, los que manejan la empresa en el día a día. Necesitan esta información bien importante porque para ellos la toma de decisiones son más delicadas. Ellos deben decidir qué corregir, por ejemplo, si es que la información financiera nos dice que la empresa va mal. ¿Qué debemos corregir? Debemos recortar personal porque estamos gastando mucho. Debemos buscar proveedores que nos vendan el producto más barato. Debemos buscar nuevos mercados, nuevos clientes. Debemos cambiarnos de banco porque el banco que nos ha prestado la plata nos está cobrando mucho. Es decir, hay una gran cantidad de decisiones que los administradores deben tomar a raíz de esta información financiera. Y de ahí, si usted puede ir observando la importancia que tiene lo que hablábamos al principio, que esta información debe ser adecuada, porque si la información es incorrecta, nos va a llevar a tomar decisiones incorrectas. Si la información es mala, nos va a llevar a tomar decisiones malas. Lo mismo, si la información no es suficiente, podemos estar tomando decisiones sobre una base que no es apropiada. Es decir, si la información es incompleta, no tenemos base suficiente para tomar una buena decisión. Y si la información no es oportuna, pues por la misma razón, llega la información cuando ya las cosas han pasado, pues ya difícilmente podríamos tomar una decisión correctiva.
Los auditores también son usuarios de la información. ¿Ellos para qué necesitan esa información? Bueno, en el caso de los auditores de estados financieros, porque la auditoría tiene muchas ramificaciones, los auditores de estados financieros lo que buscan es verificar la razonabilidad de esa información, determinar si esa información es razonable o no de acuerdo a lo que hemos analizado. Las entidades financieras, en este caso nos referimos a los bancos, necesitan esa información financiera para decidir si nos dan o no nos dan préstamos, ¿verdad? Si nos alargan o no nos alargan los plazos, si nos cambian o no nos cambian de categoría de cliente, de acuerdo a las categorías crediticias que los bancos manejan, la A, la B, la C, la D, la E, ¿no? La A, que son los créditos blanquitos, los que no tienen ningún problema, hasta llegar a los categoría E, que son aquellos préstamos prácticamente que se consideran irrecuperables. Las autoridades fiscales, en este caso el Ministerio de Hacienda, o aún en las oficinas de catastro de la alcaldía municipal, que necesitan esta información para efectos de determinar impuestos a pagar, o si hemos pagado la cantidad correcta de impuestos o tasas u otro tipo de contribuciones, tanto fiscales como municipales. Los proveedores necesitan conocer la información financiera para algo parecido a los bancos. ¿Nos van a seguir dando fiado o no? ¿Nos van a elevar las tasas de interés por los créditos que nos dan de la mercadería o no? ¿Nos van a permitir modificar los contratos de suministro de tal manera que nos den más mercadería o nos den menos mercadería de acuerdo al contrato? Todo va a depender de lo que ellos analicen, de la información que nosotros les proporcionemos en cuanto a cómo está nuestra situación financiera, porque el proveedor necesita garantizar que nosotros le vamos a poder pagar las facturas. Y si a través de esa información financiera el proveedor llega a la conclusión de que no tenemos capacidad, probablemente nos va a hacer un recorte. Los clientes también necesitan conocer esa información. En nuestro país no hay mucha cultura en cuanto a que los clientes, por ejemplo, vean esa información, pero en otros países ya es algo normal que los clientes tengan acceso a la información. Sobre todo a aquellos clientes fuertes, ¿no? No es que cualquier persona que llegue a la tienda o al almacén a comprar, mire, necesito ver los estados financieros, tampoco. Estamos hablando, permítanme. No es que un cliente así cualquiera va a llegar a pedirnos información, pero sí los clientes fuertes, aquellos que nos compran grandes cantidades de mercadería, probablemente necesitan saber cómo está nuestra situación, porque de eso va a depender la capacidad que nosotros tengamos para poder facilitar la mercadería que nos están pidiendo. ¿Qué tal si nosotros demostramos a través de la situación financiera que no tenemos capacidad de poder fabricar la cantidad de productos que hemos ofrecido? Probablemente ellos nos digan, mire, vamos a tener que conseguir otro proveedor porque ustedes no tienen la capacidad, o les vamos a reducir la cantidad de pedidos que les estamos haciendo. Y los empleados, que decía también es parte de la cultura, en nuestro país pues no muchos los empleados tienen acceso a esta información, en otros países sí. Sobre todo porque en otros países los fondos de pensión los manejan las mismas empresas, es decir, no hay AFPs, ¿verdad? Aunque sí hay, ¿no? Pero también hay fondos de pensión que los manejan las mismas empresas, es decir, que las pensiones las maneja la misma empresa y cuando el cliente, el empleado se retira, la empresa le da su pensión, ¿no? Pero aquí en nuestro país realmente vaya usted como empleado a decirle al gerente que quiere ver los estados financieros, lo manda ya hasta dónde. Entonces, pero eso ya es parte de otras culturas. Se me estaba quedando sin carga esto, pero ya lo conectamos. Bien, sigamos. ¿Cuáles son los estados financieros básicos
ya habiendo visto los usuarios, tenemos el balance general o estado de situación financiera, que es como se le llama técnicamente hablando. El estado de resultados, estado de rendimiento, como también se le llama. El estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. Luego al final dice notas aclaratorias. Las notas aclaratorias no constituyen por sí solas estados financieros. Ojo con eso. Pero forman parte integral de los mismos. Cuando usted elabora un juego, se le llama, un juego de estados financieros, que involucra los 4 documentos que hemos mencionado acá, al final, usted debe detallar algo que se llaman notas aclaratorias. ¿Por qué razón? Porque los estados financieros normalmente tienen cifras cerradas. Es decir, cada uno de los elementos, llámese balance o estado de resultado, basémonos en el balance, que es el más importante. Usted dice efectivo equivalentes tiene $10,000. Pero hasta ahí, ¿no? En una nota aclaratoria usted va a decir que esos $10,000 están compuestos por efectivo en caja, hay una caja chica, hay una caja general, cada una tiene tanto, también hay dinero que está en el banco, hay en cuentas corrientes, hay otros que están en cuenta de ahorros, hay otros que están en cuenta de a plazo, aunque si es a plazo ya no estaría en efectivo equivalente porque sería un efectivo restringido. Y también hay inversiones temporales, en tales, y se ha invertido en tales y tales cosas. Y ahí usted va a explicar todo lo que necesite aclarar o ampliar sobre esa determinada cuenta. Entonces, estas notas aclaratorias que van al final no son estados financieros, pero forman parte de los estados financieros. Parece ilógico lo que yo digo, pero tiene lógica. Es como cuando usted va y pide 3 pupusas, ¿no? Las pupusas vendrían a ser como los estados financieros. Y aunque habemos algunos que nos comemos las pupusas sin nada más que las pupusas, ¿verdad? Porque en mi caso, en la mayoría de las veces, yo si como pupusas me las como así, tal cual, sin nada. La mayoría de ustedes y de los salvadoreños en general se comen las pupusas con curtido y salsa. De tal manera que si les sirven a ustedes 3 pupusas y no les ponen curtido y salsa, pues el plato no está completo. Pues lo mismo acá. Las notas aclaratorias vendrían a ser como el curtido y la salsa, que no son pupusas, porque el curtido y la salsa no son pupusas, no constituyen pupusas, pero forman parte del plato. Y sin eso, no tampoco es un plato. Entonces, las notas aclaratorias son todo ese montón de información adicional que usted le va a ir poniendo al juego de estados financieros y que va a ir ampliando la información que normalmente en el estado financiero va de una manera muy simple, muy escueta, muy cerrada. Entonces, a través de las notas aclaratorias, usted puede ampliar otra información que probablemente, y lo más seguro, es que no está dentro del estado financiero. Ahora, mire, ¿y de dónde se saca esa información? O sea, ¿y yo cómo voy a saber qué información va a ir ahí? Buena pregunta, ¿no? Que más de algunos se va a estar haciendo, pero yo, ¿y qué voy a poner ahí? ¿Cómo voy a saber yo qué poner o qué no poner en las notas aclaratorias? En las notas aclaratorias, usted, la normativa, en este caso la NIF para pymes, generalmente en cada una de las secciones, al final hay una parte que dice información a revelar. Es ahí donde dice información a revelar, es donde le está explicando la información que vienen en esas notas aclaratorias, dependiendo de la cuenta o partida que usted va a establecer, ¿no? Si son arrendamientos, ahí en arrendamiento, la sección 20 le explica al final qué información debe revelar sobre los arrendamientos. Por ejemplo, arrendamientos a menos de 1 año, de 1 año a 3 o de 3 en adelante, por ejemplo. O qué tipo de bienes se han arrendado o están en arrendamiento, son muebles, inmuebles, etc. Al final, quiero aclarar, y ahí es donde decía yo al principio, que no hay que casarse con esquemas.
Generalmente las normas, aunque establecen ciertos lineamientos, pero le dejan la libertad a la persona que va a hacer el trabajo para agregar cualquier otra información que considere necesaria. Es decir, no se va a casar usted con el punto de que, mire, que la sección 20 de arrendamientos dice que solo esto debo poner. No. Si usted como contador dice, yo creo que aquí debo poner una nota aclaratoria adicional sobre este otro aspecto, hágalo. Mejor que sobre y no que haga falta. En este caso sí se aplica, o sea, esa regla de que mejor que sobre y no que haga falta. Es decir, jóvenes, que al final usted como contador es el que va a decidir al momento de estar elaborando su estado financiero hasta qué punto usted le va a agregar información a su estado financiero. ¿Por qué? Porque usted debe ponerse a pensar en los usuarios de la información. Así debe pensar usted. Bueno, esta información la va a analizar el banco. Aparte de lo que ya puse, ¿qué más le puedo agregar a las notas aclaratorias que el banco pueda necesitar de esta información? Bien, vamos a terminar por ahí, jóvenes. Me siento un poquito mal de la garganta. Vamos a cerrar. Agradezco mucho su atención este día y pues nos reunimos el próximo miércoles para ya empezar a hablar del balance general. Así que muchas gracias. Cuídense. Suerte con las demás asignaturas. Y si puedo ayudarles en alguna otra asignatura que usted me quiera consultar, no tenga pena, hágalo. Y si yo tengo el tiempo y el conocimiento para hacerlo, lo voy a hacer. Muchas gracias. Tengan feliz día. Cuídense. Gracias, Lee. Gracias igual, licenciado. Gracias.